Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Pastoral Social por la invitación a estas jornadas. Me disculpo por no poder estar personalmente por problemas laborales, pero afortunadamente puedo hacerlo a través de este video, esta grabación. Le agradezco particularmente a Carlos Acaputo, al padre Carlos Acaputo, por haberme permitido estar aquí. Y aprovecho también para saludarlos a todos y a todas, y en particular a los integrantes de esta mesa, que vamos a compartir algunas reflexiones en referencia a las palabras que acaban de ser pronunciadas por Carlos, y en este sentido quisiera sumar los siguientes comentarios. Primero, lo dicho por Carlos refleja una línea de pensamiento y de acción que la Pastoral Social viene sosteniendo hace 25 años. En sentido estricto, no podemos hablar de que es un texto que sale de la nada o que viene a inaugurar una reflexión o que es algo entre comillas nuevo. Por el contrario, es un documento que retoma ideas y conceptos que de algún modo vienen acompañando las inquietudes y las propuestas de la pastoral. En él se retoman ideas y conceptos que se actualizan y adquieren sentido en diálogo con los acontecimientos que configuran hoy nuestra realidad política, económica, social, laboral, institucional, y lo hace a nivel nacional, a nivel regional y por supuesto a nivel global. Son palabras que dialogan con un compromiso, el compromiso de construir una comunidad de destino, una sociedad justa e integradora, respetuosa de la diversidad, con una identidad abierta en construcción, que pueda revertir una indefinición estratégica de nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Y lo hace en una coyuntura muy, pero muy compleja, con un aumento, como todos saben, de la pobreza y de la indigencia, con un impacto muy negativo de la inflación en el poder adquisitivo, en la calidad de vida de los conciudadanos, así como en el sistema productivo y su funcionamiento. Una sociedad que además acumula cuestiones estructurales sin resolver, una sociedad en la que además es necesario sostener y profundizar la democracia y, por supuesto, erradicar toda forma de violencia. Todo esto dentro de una situación internacional por demás compleja también. Por un lado, el debilitamiento de los Estados Unidos, el ascenso innegable de China, el resurgimiento de la geopolítica tras la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis energética, el creciente peso de los recursos estratégicos, la situación ambiental, la compleja salida de la pandemia, ¿no? Por el otro, uno podría también hacer referencia, para mostrar esta complejidad, hablando ya en términos regionales, ¿no? Donde hace ya al menos 2 periodos de gobierno que no se ven convergencias sobre una agenda común en América Latina que nos permita abordar conjuntamente temas medulares, sustantivos, fundamentales, diría, no solo para el desarrollo de nuestros estados, sino para que nuestra región adquiera peso internacional. Estas son, entre otras, inquietudes que recorren el documento y que vienen siendo objeto de atención de la pastoral y están integradas, por supuesto, en el pensamiento del Papa Francisco. Lo segundo que quisiera decir es que, como es evidente para todos los y todas las que escucharon las palabras de Carlos, el elemento clave que articula la reflexión es la política, ¿no? La política como problema, como cuestión. Y la política es pensada como mediación, como un existir que es siempre un convivir, como la potencia que tenemos en tantos seres humanos para construir un horizonte común, la política como una mirada esperanzada y confiada, la política como la tarea humana de dotar de sentido nuestra existencia común, la política como herramienta para superar los conflictos, para proyectar, ¿no? Me parece que es fuerte esta idea de proyectar, porque no en vano una de las palabras que más se ha repetido en la locución de Carlos es la palabra futuro. Y en este sentido estamos ante una enunciación, una falta de enunciación de futuro, ¿no? ¿Acaso esa falta de enunciación es la expresión de un déficit de sentido? Y dotar de sentido es una tarea política esencial, ¿no? Un futuro que no puede dejar a nadie afuera, un futuro que pide salir del presentismo, un futuro que no es ni una consigna ni una huida hacia adelante. Es un futuro que carga con la densidad de nuestra historia, que tiene la densidad de lo que nos atraviesa como comunidad, de eso que nos formó como nación, ¿no?
En este registro, digamos, de lo temporal, del utopístico, me parece que el documento además apela constantemente a subrayar dos cuestiones en las que me voy a detener ahora en relación con esto de lo temporal y de lo utopístico. Primero, la necesidad imperiosa de buscar un punto de encuentro. Como sociedad, estamos obligados, cada uno de los que tenemos responsabilidades dirigenciales, de construir eso que es común. La falta de un punto donde encontrarnos no significa, por supuesto, tampoco que esto se resuelva habilitando la idea de encontrarnos a como dé lugar, ¿no? En torno a las ideas que sean. El punto de encuentro no puede ser en torno a una mayor desigualdad. El punto de encuentro no puede ser con menos derechos, no puede ser a costa de las vidas descartables de los otros que son nuestros conciudadanos, no puede ser desde la autodenigración, no puede ser negando nuestra propia historia y buscando instalar modelos foráneos. Por el contrario, la definición estratégica de un modelo de desarrollo integrador parte de reconocer y de valorar las tradiciones culturales, laborales, políticas, productivas, sindicales, tecnológicas que nos constituyen. Y en la locución, además, se identifican algunos elementos concretos para pensar esperanzadamente el futuro inmediato. Por un lado, la producción agropecuaria, por otro lado, el petróleo, la minería, el litio, el desarrollo de las industrias 4.0, las industrias culturales, entre otros. Es decir, esta identificación refuerza que la cuestión central es la política. Lo segundo que quería decir tiene que ver con la urgencia. La situación nacional es delicadísima, hay cansancio social, hay cierto hartazgo y el riesgo de un divorcio entre la dirigencia y la sociedad. Sin embargo, esa urgencia en la que estamos hoy metidos no puede confundirse con la aceleración de los tiempos ni con la instantaneidad de las redes sociales y los medios de comunicación. Es cierto que esto refuerza, me refiero a la instantaneidad de los medios y las redes, la idea de que la política solo funciona cuando reporta y expresa un beneficio inmediato. Pero la temporalidad de la política, y eso creo que en las palabras de Carlos está claro, es distinta, ¿no? Es otra. La temporalidad de la política apela justamente a la capacidad que ella tiene para construir tiempo, y no solo futuro. La política tiene la capacidad de crear tiempo en presente, un tiempo que sirva para encauzar las fuerzas sociales, para poner límites, para establecer prioridades y jerarquizar nuestras necesidades, para organizar el horizonte de conflictos a resolver. Cierro entonces aquí la cuestión temporal y lo último y tercero, quisiera retomar aquello que el documento señala como cultivar lo común y lo pongo en relación con lo que dice en virtud de la educación, pero en el registro amplio de pensar la educación en términos de transmisión. Y otra vez con la transmisión aparece la cuestión del tiempo, en este caso una noción particular del tiempo que uno denomina duración, ¿no? Las instituciones, en particular las instituciones educativas, son formas de iniciación, de conservación y de transmisión que de muy diversas formas a lo largo de la historia cada una de las sociedades fue encontrando para perpetuarse y para perdurar en el tiempo. Es decir, las instituciones educativas son las que hacen posible construir duraciones. Si podemos decir que transmitimos, en un sentido amplio del término, lo hacemos para que aquello que vivimos, aquello que creemos, lo que pensamos y lo que imaginamos no muera con nosotros, sino que pueda ser legado a los que vienen después. Y si las instituciones educativas están entre las que trabajan en esto es porque trabajan sobre la fragilidad de la experiencia humana y hacen de la transmisión un mecanismo de perdurabilidad. Y si la transmisión es centralmente una cuestión política, lo es en la medida en que organiza lo indiferenciado, o dicho de otra manera, porque selecciona, transforma aquello que perteneciendo a todos va a ser de algún modo transmitido y por ende conservado. Entonces, como señala las palabras que decía Carlos, esta cara temporal de las instituciones es la que produce esa particular idea de tiempo que llamamos duración, que como intento describir muy rápidamente, es la que pone en juego la permanencia de un mundo común. Las instituciones son la condición de posibilidad del espacio-tiempo público, ¿no?
lo que no es otra cosa que subrayar la capacidad de las instituciones para generar un lazo en la medida en que colocan a sus integrantes, a los integrantes de esa comunidad, en una suerte de continuidad generativa, ¿no? Una continuidad que además produce siempre algo nuevo. Es decir, que transmite, conserva y transforma. En definitiva, transmitir es conservar y esto implica llevar adelante siempre un trabajo de expurgación, de interpretación de lo que tiene que ser conservado y transmitido. La transmisión siempre produce algo estable que le da identidad a un grupo, pero no por eso es una actividad estática, ni mucho menos está exenta de disputas. Al mismo tiempo, esta tarea, por su carácter estratégico, por su capacidad para producir lo nuevo conservando lo viejo, se constituye siempre dentro de un conjunto de requerimientos y disposiciones legales y colegiadas que son las que habilitan y definen qué instituciones están en condiciones de llevar adelante esta tarea y qué condiciones no, y ahí demuestra a través de ese poder la capacidad que tiene el poder de la transmisión. Para cerrar, diría que la reflexión de Carlos, de la cual elegí subrayar las cuestiones de la temporalidad, la cuestión del encuentro y la cuestión del cultivo de lo común, es una reflexión que adquiere importancia estratégica justamente en un momento epocal en el que se dan cita tres crisis. Por un lado, la crisis de las instituciones que elaboran el vínculo social y que ponen en marcha el mecanismo de la solidaridad. Me refiero al Estado, a sus instituciones políticas y a las políticas. La crisis del trabajo y con ella, la crisis de los modos en que las sociedades vienen procesando la relación con la economía y los sujetos vienen configurando sus expectativas, sus mundos vitales y sus relaciones intergeneracionales. Y finalmente, la crisis de las identidades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Muchas gracias.